Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 7 por el método de eliminación por sustitución del libro de álgebra de Baldor, ejercicio 177. Para esto vamos a nombrar las ecuaciones y a esta la vamos a llamar ecuación 1 y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Como ya saben, lo primero que hacemos va a ser despejar un valor, entonces vamos a decir que despejamos x en ecuación 1 y me quedaría como 4x igual a 5 menos, este está, ¿por qué sería menos? Como está positivo pasa del otro lado negativo, menos 5y. Ahora x es igual a 5 menos 5y sobre 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor de x. En la ecuación 2. Entonces me quedaría menos 10y menos 4 que multiplica a x y x vale 5 menos 5y sobre 4 igual a menos 7. Entonces si se fijan aquí tenemos un 4, entre 4 me da 1, entonces ya me quedaría afectando el signo a esta parte de la ecuación. Resolvemos y me quedaría menos 10y, menos por más me da menos, 1 por 5 me da 5, menos por menos me da más, 1 por 5 me da 5y igual a menos 7. Ahora reducimos términos semejantes, menos 10 más 5 me daría menos 5y igual a menos 7. Este pasa del otro lado y quedaría como positivo, más 5. Entonces menos 5y es igual 7 negativos más 5 sería menos 2. Por lo tanto y es igual a menos 2 sobre menos 5. Y por la ley de los signos, menos entre menos me da más, entonces yo lo puedo dejar como 2/5. Y este sería nuestro valor de y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a sustituir el valor. Sustituir el valor de y en la ecuación 1 y tenemos 4 por x más 5 que multiplica y, pero y vale 2/5 igual a 5. Hacemos las operaciones, nos quedaría 4x más 5 entre 5 es 1, 1 por 2 sería 2 igual a 5. Ahora reducimos términos semejantes, sería 4x igual a 5 menos 2. Como este está sumando, pasa del otro lado de la igualdad, negativo. Y me quedaría como 4x igual a 3. Por lo tanto, x es igual a 3/4. Vamos a poner por lo tanto. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Pues nos faltaría hacer la comprobación. Entonces vamos a hacer la comprobación de esta ecuación que resolvimos. Y me quedaría sustituyendo el valor, valor de x y y en ecuación 1. Vamos a poner 4 que multiplica a x, pero x vale 3/4, más 5 que multiplica a y vale 2/5 igual a 5.
4 entre 4 sería 1 y me quedaría un 3. Más 5 entre 5, 1. 1 por 2, 2. Igual a 5. Entonces 5 igual a 5. Y es así como llegamos a la comprobación de este ejercicio, donde obtuvimos el valor de y obtuvimos el valor de x e hicimos su comprobación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.